Parte 2. Job, capítulo 22, versículo 21 al 28, tiene una hermosa enseñanza acerca de la determinación. Si bien todos conocemos que en la historia de Job, los tres amigos de Job van a hundirlo, en vez de alentarlo y levantar al pobre Job de la situación que estaba viviendo, lejos de eso sus amigos comienzan a acusarlo. Pero en las palabras que ellos dicen hay sabiduría y debemos aprender a buscarla y interpretarla. Dice el capítulo 22, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. ¿Con quién debía volver en amistad? ¿Con quién debemos estar en amistad? Con el Señor. ¿Cuál es el resultado? Tendrás paz. Y por ello, por esa determinación, por esa búsqueda del Señor, todo te irá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Deja de usar la Biblia como un amuleto, como parte del atuendo cristiano, y ponlas en tu corazón. Haz que sean parte de tu vida, de tu diario caminar, que sea una realidad. Y luego dice, si te volvieres al Omnipotente serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Quizás estás en ruinas, quizás tu vida está en crisis. Vuélvete hoy a Dios, porque entonces serás edificado. Él va a levantarte, Él va a sacar de tu vida la aflicción. No dice pare de sufrir, no dice no van a haber problemas, pero dice que no van a haber aflicciones. Luego la palabra del Señor continúa diciendo, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Él prosperará tus caminos. Es más, va a cuidar tus caminos, va a protegerte a ti, va a proteger tu vida, tus finanzas, tu salud. Porque Dios, al fin de cuentas, lo que quiere es eso, lo mejor para sus hijos. Debes saber quién eres y determinar que en tu corazón estas verdades sean muy, muy fuertes para poder caminar en todo lo que Dios te envíe. Dice, porque entonces, cuando Dios sea la prioridad, cuando determines que Dios sea lo primero, cuando te vuelvas a Él, cuando su palabra esté en tu corazón, te deleitarás en el Omnipotente, es decir, será lo más preciado, lo que más disfrutes, lo que te produzca gozo, y alzarás a Dios tu rostro, y orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Cuando nos volvemos a Dios, las cosas se ordenan, la vida cambia, determina que Él sea siempre lo primero, para poner en acción lo que Él ha mandado, para que la fe se transforme en obras poderosas, obras reales, que glorifiquen al Dios verdadero. Dice, determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Qué es lo que debemos determinar? Determinarás una cosa y te será firme. No tiene que ver con la confesión positiva. Yo determino, yo declaro el éxito, la prosperidad. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con un ejercicio de autoayuda. Me levanto en la mañana, determino que hoy mi día va a estar bien, echo fuera la mala onda. No tiene que ver con eso. Sino que la enseñanza detrás de ese versículo, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, está en que determinemos poner a Dios en primer lugar, darle la prioridad a Él, ponernos en orden con Él, porque entonces todo irá bien. ¿Cuál fue la determinación que podemos ver en la vida de Josué, en la vida de este hombre para la conquista? Bueno, justamente él creyó en el Señor, atendió el llamado y dio la orden porque sabía quién era y entendía su lugar. Podía tener muchos títulos, muchas funciones, pero él era un siervo del Señor y ahora le tocaba llevar adelante ese propósito en su vida. Determina que Dios sea lo primero y en el momento adecuado verás su gloria. Punto 3 y final. La obediencia y la conquista. Quiero decirte algo. Si bien la fe es la llave que nos abre el entendimiento, nos abre el camino, nos muestra el propósito, el llamado de Dios y la voluntad del Señor para con nosotros, y la determinación es la que nos lleva a actuar conforme a ese llamado, conforme a esas convicciones, conforme a eso que ahora está en nosotros porque hemos recibido del Señor su palabra y sus promesas. Sin obediencia
Nada de esto tiene sentido. De nada sirven los sacrificios, los impulsos de fe, volverse terco y obstinado si no hay obediencia. Y repasemos un poco la lectura primera, la de Josué. Versículo 1 y 2 dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Moisés, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. El ciclo de Moisés se ha terminado. Ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué nos revelan estos dos primeros versículos? Que el llamado de Dios es firme, y en ese llamado de Dios no hay tiempo para dudar. Cuando sea tu momento, cuando Dios marque su llamado, entonces no habrá tiempo para dudar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prepárate. Prepárate hoy. Estos días de cuarentena, de encierro, que sean días donde usemos bien el tiempo. Prepárate, busca al Señor, conoce más de Él, busca ayuda. Hay una inquietud en tu corazón, ponlo en oración. Rodéate de hombres y mujeres que ya han caminado ese camino, hombres de fe, que puedan ayudarte, que puedan guiarte. Pero prepárate, porque tarde o temprano el llamado llegará y entonces no habrá tiempo para las dudas. ¿Qué es lo que dice la palabra? Versículo 3 al 5. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué hermoso es oír que el Señor te diga estas cosas. Y es que juntamente con el llamado está la providencia de Dios, está el sostén divino. Aun cuando tengamos que enfrentar batallas duras y difíciles, aun cuando debamos atravesar adversidades, pasar por guerras, por dificultades, por crisis, por aflicciones, el Señor dice: yo no te abandono. Anímate, cree, esfuérzate, porque el Señor va a estar ahí. Parte del llamado es la provisión divina. Dios le dijo a Josué: ahora te toca a vos, y yo voy a dar la cara por vos, yo voy a estar con vos. Versículo 6, muy importante, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Este versículo nos muestra algo. No busques a otros responsables por lo que Dios ha determinado para tu vida. No, lo que pasa es que el pastor, lo que pasa es que hay otro que ya está haciendo esto. Yo quería servir, pero pasado el tiempo, pasó los años. Lo que Dios determinó para tu vida tiene un tiempo en el que se va a realizar, tiene un tiempo en el que se va a cumplir. Prepárate, confía en Él, y cuando llegue la hora, no busques a otros responsables, porque es algo que Dios quiere hacer con tu vida. Versículo 7, muy importante: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Este versículo nos da otro panorama, que a veces no se predica de esta forma. Muchas veces decimos: esfuérzate, sé valiente, vamos. Pero el sentido de este llamado es mucho más profundo. No es solamente actuar, no es solamente hacer, no es solamente seguir un impulso. Los sacrificios, ayunos, pactos, ofrendas, desgaste, no tiene ningún sentido si no hay obediencia. Si no nos esforzamos en obedecer la palabra del Señor, no hay ninguna otra cosa que le podamos ofrecer. Dios no tranza. Por más que le digas: Dios, yo voy a forzarme, ofrendo $100,000 para la obra, pero en tu vida no se refleja la obediencia a la palabra de Dios, eso no sirve de nada.
Si vos le decís, Señor, voy a ayunar 40 días porque quiero la unción para levantar muertos, pero tu ayuno consiste solamente en dejar de comer, sin poner por obra la palabra de Dios, y te vuelves un hombre que, lejos de ser espiritual, juzga a los demás porque no llevan una vida tan disciplinada como la tuya, de nada sirve. Los impulsos de fe sin obediencia de nada sirven. Declarar cosas, decretar cosas, afirmar cosas, el positivismo que tan presente está hoy en las iglesias, los arranques imprudentes de fe sin obediencia no sirven de nada. No, pero pastor, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero entienda el contexto de lo que está declarando. Entienda de qué trata esa palabra, de qué trata esa promesa, qué quiso decir el apóstol Pablo. No es simplemente todo lo puedo, es aprender a obedecer y seguir la voluntad de Dios. Porque aunque tengamos buenas intenciones y tengamos bendiciones, no hay nada mejor que ser aprobado por el Señor y caminar en obediencia a Él, porque eso es lo que le agrada. La terquedad y la obstinación que hoy tanto se ven no sirven, no son agradables para el Señor. Hay una oración conocida, muy polémica, que dice: no aceptaremos un no como respuesta. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Dios dijo no. Entonces, por más que yo me obstine y me la crea y declare cosas y quiera hacer cosas por fe, si no hay obediencia, no sirve de nada. Había un pastor, no de los mediáticos y conocidos, pero sí muy usado por Dios en los 90, que hacía campañas y Dios lo usaba mucho y comenzó a levantar su ministerio, alquiló un cine y Dios lo usaba con grandes sanidades, ciegos que recobraban la vista, paralíticos que se levantaban. Y llegó un momento en el que este hombre no podía dejar pasar un culto sin ver un milagro, y quería milagros y milagros, y ya se la creía, que tenía que ser así o no terminaba el culto. En una ocasión, un hombre indigente se acercó, y como hacía frío tenía una frazada que cubría la mitad de su cuerpo, estaba en una silla de ruedas. Durante la predicación este hombre comenzó a decir: levántate, y seguía predicando. Y en medio de la enseñanza hacía una pausa y volvía: levántate. Y así 2 o 3 veces y no pasaba nada. Entonces se acercó a este hombre, lo tomó fuertemente del brazo y le dijo: ¿por qué no te levantas? ¿Por qué no tienes fe? Y el hombre quitó la frazada que cubría sus piernas y no tenía piernas, porque en un accidente había perdido parte de sus 2 extremidades. Entonces, ¿qué fue lo que falló ahí? Dios obra por fe, amén. Obra milagros, gloria a Dios por eso. Hoy vemos milagros de Dios ocurrir y oraciones contestarse. Pero siempre debemos entender que Dios no se mueve por nuestros caprichos, sino que Él busca obediencia. Todo el esfuerzo que Dios pedía a Moisés, todo lo que quería que haga, estaba justamente en esto: en atender y poner por obra la palabra. Por eso es que el versículo 8 es tan intenso y le da sentido a todo este llamado. Y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, Josué, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿En qué momento? Cuando lo pones por obra. Todo nuestro valor, todo nuestro esfuerzo, nuestro desgaste, nuestro sacrificio, todo lo que hagamos debe ser para guardar y poner por obra la palabra de Dios, porque a Él le interesa nuestra obediencia, obedecer la palabra para que todo salga bien. Cuando vemos esto, entonces el versículo 9, tan conocido y favorito de muchos, cobra sentido, donde el Señor le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué es lo que no tenía que temer Josué? ¿En qué no debía desmayar? En confiar en el Señor y poner por obra su palabra, porque las conquistas y las batallas que él iba a enfrentar no serían batallas que se ganarían con su capacidad estratégica militar ni con el poder humano, sino con Dios yendo al frente. ¿Y qué fue lo que sucedió?
llamó al pueblo, dio la orden, cruzaron el Jordán y se encontraron frente a Jericó. Y en ese momento Dios le dijo: no vas a luchar como a vos te parezca, van a dar vueltas alrededor de la ciudad 7 días, y el séptimo día van a dar 7 vueltas y van a tocar el shofar, la trompeta, van a gritar y los muros caerán. ¿En serio? Sí, Josué. Era una locura total. Imagínense a Josué frente a otros líderes del pueblo, frente a una gran multitud, transmitiendo este mensaje, diciéndole: vamos a ir a conquistar esa ciudad enorme, esa ciudad que tiene grandes murallas, esa ciudad fortificada, esa ciudad que es tan importante, tan imponente, pero sin pelear. Dios quiere que hagamos otra cosa. Caminemos. Había que tener fe, había que tener determinación y había que mantenerse obediente a la palabra hasta el final, porque no fue un día y Dios hizo el milagro, no fueron 2 días y Dios hizo el milagro, pasó una semana y en ese séptimo día dieron 7 vueltas. 1 vuelta y nada, 2 vueltas y nada, 3 vueltas y nada. Pero al confiar en el Señor y actuar en obediencia, la fe depositada en la palabra de Dios obró ese milagro y el pueblo de Israel conquistó sin usar espada. ¿Por qué es tan importante la obediencia para conquistar la promesa de Dios? Porque muchas veces cuando estas cosas pasan y los milagros sobrenaturales ocurren, cometemos el error de creernos que las cosas pasaron porque Dios lo dijo y somos la persona con el llamado y ya está. Y no es así, no es así. ¿Qué fue lo que sucedió después de esta tremenda victoria? Fueron a luchar contra una pequeña ciudad llamada Jai y fracasaron, perdieron. ¿Pero por qué perdieron? Porque Josué olvidó la esencia del llamado. No es solo esforzarte y ser valiente en ir y poner por obra, sino esforzarte y ser valiente en buscar la palabra, guardarla en tu corazón y obedecerla hasta el final. Vinieron los líderes del pueblo a decirle: che, Josué, mira, esta ciudad es chiquita, vamos un par de nosotros y listo. ¿Para qué vamos a fatigar a todo el pueblo? ¿Qué hizo Josué? Dijo: sí, muchachos, vayan. ¿Y dónde quedó el Señor? ¿Dónde quedó la búsqueda? De hecho, hay un episodio tremendo, y es que vuelven derrotados, y en el capítulo 7 Josué dice la palabra del Señor que rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Ahora sí estaba delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, todo el día. Y él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Parecía como el discurso de los 10 espías que anteriormente, muchos años atrás, no quisieron entrar a la tierra prometida, ¿no? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? ¿Por qué los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán? Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Es decir, ¿por qué estás ahora postrado y llorando? ¿Por qué no buscaste antes? ¿Te confiaste? Yo quería otra cosa. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esfuérzate y sé valiente en guardar y poner por obra la palabra, porque así te irá bien. Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Conocemos la historia. Pero más adelante, otra tribu, otro pueblo de Canaán, los Gabaonitas, con una astucia muy particular, engañaron a Josué y a todo el pueblo, y esto trajo consecuencias terribles, consecuencias que atormentaron al pueblo muchísimos años después. ¿Y por qué? Porque sin obediencia no hay conquista del sueño y de la promesa de Dios.
Por mucha fe, por mucho ímpetu, sin obediencia, las cosas no funcionan. ¿Qué quiero decirte con esto? El versículo 9 nos llama, como llamó a Josué, a esforzarnos en ser sensibles y obedientes al mandato de Dios, a la voz de Dios, a la palabra de Dios, para que no nos creamos que somos nosotros los que hacemos las cosas. Dios es quien te llamó. Dios es quien tiene preparada una provisión para todo ese ministerio. Dios es el que quiere hacer las cosas contigo, pero no es posible hacerlo sin obediencia. La fe nos abre las puertas. La determinación pone la fe por obra, pero la obediencia nos ayuda a caminar el camino correcto. Josué no fue un mal líder, para nada. Él llevó al pueblo de Israel a la conquista, conquistó todo el territorio que Dios le mandó y repartió la tierra. Hizo todo lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Pero fue un hombre que aprendió de sus errores y aprendió que para conquistar es necesario obedecer. En el libro de Josué vamos a ver batallas tremendas, victorias tremendas. A este hombre orando en medio del campo de batalla, diciendo: sol, detente en Gabaón, luna, no te muevas de Ajalón, y el tiempo se detiene, y uno dice: ¡wow! Pero ¿por qué suceden esas cosas? Porque Josué, aprendiendo de sus errores, puso siempre después de eso a Dios en primer lugar. Y todas las conquistas que tuvo no fueron por ser un estratega militar impresionante, sino porque atendió a las locuras de Dios, a las estrategias de Dios, al plan de Dios, y las cosas le fueron bien. Amado hermano, si hay un llamado, si hay una inquietud, busca en este tiempo del Señor. Pídele sabiduría, pídele revelación y sé obediente, y las cosas te irán bien. Gracias por acompañarnos. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Mañana seguramente continuaremos con el estudio de Apocalipsis. Vamos a estar analizando las trompetas del Apocalipsis. Vamos a ver los capítulos 8, 9, parte del capítulo 10 también. Así que te esperamos. Y puedes buscarnos también en Facebook, Casa de Oración Legado de Gracia. Mariano Ezequiel Molina es mi nombre. Dios te bendiga. Hasta pronto.